Y ahora sí vamos a dar paso ya a la última mesa de la jornada, la cuarta, que también nos va a aportar datos muy interesantes de saber, porque además es una novedad. Esta mesa es nueva de este año y nace, es producto pues, de la realidad digital en la que vivimos. Pues por ello, ¿qué ha pasado? Que el enfoque tradicional de la comercialización está dando paso a nuevas maneras de vender inmuebles. Pues bien, de todo esto va a tratar ahora la mesa que a continuación va a comenzar, también de nuevas maneras de inversión. Así que, para seguir rápidamente el plan, el timing, podéis ir subiendo. Muchísimas gracias. Esta mesa la modera la señora Anna Puigdevall, directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Y participan la señora Cristina Villasante, socia partner de Ethical Law and Technologies, ITIP, el señor Daniel Miquel, Financial Advisory, Real Estate de Deloitte, España, y el señor Santiago Cabezas Castellanos, CEO de Datacasas, PropTech y de SpainClick. Que vaya muy bien. Y ahí tienes también el chivato, Ana, Muy bien. del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Muy bien. Pues vamos a empezar esta última mesa. Vamos a tener que darle ese toque un poco diferente de lo que hemos vivido hasta ahora, porque vamos a entrar en el mundo de la innovación. Vamos a entrar en un mundo que es un poco diferente de todos esos números tan reales que hemos visto hasta ahora, ¿no? De cuando cerramos, cuando tenemos que invertir y tal. Pero en esta mesa vamos a hablar de dos tendencias que hay en estos momentos que son muy innovadoras, de las cuales oímos cosas, la vemos, sabemos que van a llegar, pero tampoco sabemos exactamente muy bien ni cómo ni por qué. ¿Vale? Y estamos hablando de dos temas. Uno es la inversión diferente que vamos a hacer en tokens, en esos tokens inmobiliarios, y después vamos a hablar de metaverso, ese gran mundo en el que entramos, que todos hemos oído hablar, pero todos también nos da un poco de miedo entrar. Entonces, para centrar un poco los temas, y vamos a centrar con el tema de inversión, y vamos a empezar con la inversión. Cuando hace tiempo hablábamos de inversión inmobiliaria, todos teníamos muy claro que necesitábamos unas grandes cantidades de dinero para invertir en un inmueble. Ese inmueble podíamos sacar rentabilidad, evidentemente, alquilándolo, o podíamos sacar, evidentemente, una plusvalua en el momento en el que ese inmueble fuera vendido nuevamente. Eso requería que los inversores en el sector inmobiliario fueran un inversor clásico, típico y muy seguramente de unas grandes cantidades de dinero. Pero llega un concepto nuevo, que es la tokenización, que nos rompe ese concepto. Nos rompe ese concepto porque lo que está haciendo es, le llaman ya muchos la democratización de la inversión en el sector inmobiliario. ¿Vale? Entonces, queríamos traerlo y queríamos hablar de este tema porque creemos que es un tema muy importante, porque nos va a abrir también, nuestro cliente inversor va a poder ser un cliente diferente. Pero queríamos empezar un poco por el principio, ¿vale? Porque cuando hablamos de tokenización, cuando hablamos de tokens, muchas veces incluso tenemos dudas. Entonces, con Miguel queríamos saber precisamente de empezar por el principio y que nos expliques primero qué es un token, si el token y la criptomoneda siempre van juntos. ¿Nos puedes empezar a aclarar un poco todo este concepto, por favor, Miguel? Como dices, Ana, son nuevas formas de financiación y también nuevas formas de inversión en el sector inmobiliario. Por decirlo de alguna forma, cambia el modo en que se realiza, pero el activo subyacente continúa estando. El activo inmobiliario se sigue invirtiendo en él. La tokenización inmobiliaria no es más que tecnología sobre el activo. Podemos decir que es un proceso de digitalización, aplicando tecnologías que ya están funcionando tanto en financiación, inversión, como en cualquier otro aspecto del sector inmobiliario y otros sectores, que son blockchain y smart contract, muy principalmente. Y la tokenización, vamos a decir, que consiste pues, en ese proceso de digitalización de un derecho real ya existente sobre un activo inmobiliario. Esto nos permite, con esta aplicación de tecnología, dividir ese derecho real, vamos a decir, un contrato de arrendamiento sobre una vivienda, sobre un local comercial, en un conjunto de participaciones. Cada participación es un token, de una forma muy cristalina. Es una unidad de valor donde cada particular, generalmente lo que tú decías es una democratización, sobre todo va destinado a un mercado inversor particular de pequeño volumen,
y facilitarle, pues igual que tal vez esa tecnología, ese modo digital ya lo tenemos en mercados de capitales, rentas fijas, renta variable, etcétera, pues es llevarlo hacia nuestro sector inmobiliario que tanto nos gusta y facilitar a ese particular que de una forma con clic en su propio PC, a través de plataformas de entidades emisoras de token, pues poder adquirir una participación sobre un derecho real, sobre un activo ya existente. Vale, aquí hay un punto que es muy importante. O sea, tokenizamos un derecho sobre un activo, no el activo. Eso significa... Sí, es que es un poco confuso, pero tenemos que pensar siempre en el inmobiliario tradicional, simplemente le aplicamos tecnología. Es lo más sencillo que podemos hacer. Nosotros, y concretamente en España, tal vez en algún otro país es diferente, pero en el marco regulatorio actual no se tokeniza una propiedad. No estamos hablando de ese negocio, ¿verdad?, que veíamos antiguamente, que era la multipropiedad. Tú, cuando estás comprando un token de 100 euritos, más o menos están con estos tickets tan sencillos de compra, no estoy comprando un porcentaje de propiedad en el registro de la propiedad. Y existe el registro de la propiedad con ese activo. Y existe un contrato de arrendamiento clásico sobre ese activo que tiene un contrato de arrendamiento. Sino que lo que estamos adquiriendo es una participación sobre el rendimiento que otorga un contrato de arrendamiento, por ponerlo de una forma fácil. Vale, Cristina, que desde el punto de vista... Hemos querido traer un abogado a esta mesa porque muchas veces todo este tema tan innovador nos trae muchas incógnitas, ¿no? Entonces, Cristina, por favor, desde el punto de vista más legal, ¿cómo ves toda esta parte? Sí, efectivamente. Yo creo que en línea un poco con lo que estaba comentando Miguel, al final la tecnología blockchain lo que nos permite es hacer las nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer negocios y nos permite representar en esos tokens, en activos digitales, activos que están en el mundo físico. O derechos y obligaciones también, ¿vale? Entonces, yo creo que tiene que quedar muy claro que, lo primero, esa tecnología que utilizamos, que es la tecnología blockchain, no es un registro de la propiedad y no está considerado, no tiene esa consideración legal, porque es verdad que las propias funcionalidades y características de la tecnología blockchain nos permite tener un control probatorio, pero es un control probatorio meramente algorítmico, no es un control de legalidad que puede hacer el registro de la propiedad y que hacen los registradores. Por lo tanto, es verdad que las transacciones se pueden llevar a cabo a través de ese desplazamiento a la propiedad que se puede hacer a través de los tokens, pero nos falta al final ese título final que nos permite tener esa eficacia erga omnes en relación con esa transmisión. Por lo tanto, es verdad, y además es que esto es un poco lo que está pasando hoy en día con los proyectos que está habiendo en relación con la tokenización de activos, hay que entender qué es lo que se está tokenizando. Y lo que se está tokenizando y la naturaleza jurídica que hay detrás de esos activos que se están tokenizando, precisamente por el tipo de prestaciones que se están otorgando y el tipo de obligaciones que se están derivando, que lo que se obtiene son rentabilidades de la explotación de los inmuebles, esos son instrumentos financieros. Y esos instrumentos financieros recae sobre ellos toda la normativa de mercado de valores. Son valores negociables y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta toda la normativa de mercado de valores. Por lo tanto, estos proyectos requieren, muchas veces, son proyectos en los que esos tokens, hay multitud, hay muchas tipologías de tokens. Lo primero que tenemos que determinar es cuáles son las tipologías de tokens, cuáles son las funcionalidades de cada uno de ellos y cuál es la naturaleza jurídica que hay detrás de esos tokens, para ver cuál es la regulación tradicional del mundo de los instrumentos financieros y la regulación novedosa que nos está trayendo también la Comisión Europea y que se está desarrollando y que todavía no está en vigor, pero que estará en vigor en breve. Estoy hablando, por ejemplo, del Reglamento Europeo MiCA, que es un reglamento que lo que pretende es regular precisamente las obligaciones de los emisores de determinadas tipologías de tokens y las obligaciones que tienen que tener los prestadores de servicios relacionados con los criptoactivos. Por lo tanto, estos proyectos tienen que tener un diseño legal desde el principio para poder configurarlos precisamente adecuados a la normativa.
hay que ir de la mano de la CNMV, del regulador, hay que, precisamente por esa naturaleza, un instrumento financiero, y hay que empezar a adaptar el proyecto a esas cuestiones y a esas obligaciones que nos va a exigir en breve ese reglamento MiCA, que ya podemos ir viendo por dónde va a ir ese reglamento MiCA. Yo creo que es un momento interesante en el que precisamente esa forma de, esas alternativas de buscar inversión que la propia tecnología nos está permitiendo, y es un momento en el que sí que podemos explorar esas posibilidades, y creo que hay negocio, y de hecho yo lo estoy viendo en el despacho, llegan proyectos y se están llevando a cabo ese tipo de proyectos, pero lógicamente ese diseño legal se tiene que hacer desde el principio. No son proyectos sencillos, son proyectos complejos precisamente por el momento también regulatorio en el que estamos, pero desde luego los proyectos que están empezando ahora van a ser pioneros, son los que al final la innovación realmente, si te pones desde el principio, lo que no puedes hacer es mirar a otro lado porque esto está pasando, y por lo tanto yo creo que hay que atender, hay que explorar y hay que empezar a averiguar qué es lo que se puede llegar a hacer y realmente, bueno, pues poner todos los mimbres legales para que esos proyectos, como digo, estén adecuados a la normativa. Pero es fundamental ver cuál es la naturaleza jurídica de lo que hay detrás. O sea, un token no es cualquier cosa, detrás hay algo y pueden ser muchas cosas distintas en función precisamente de ese análisis que se haga y de esas funcionalidades, de esas obligaciones, de esas características particulares que tenga el token concreto. Perfecto. O sea, que es algo que ha venido para quedarse. Yo creo que es algo que todos tenemos muy claro. De hecho, el Foro Económico Mundial dice o prevé que en el año 2027 el 10% del PIB global estará tokenizado. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy claro y por eso es muy importante hacerlo bien y hacerlo con seguridad. Miguel, para terminar un poco con el tema este ya de los tokens de la tokenización, me gustaría que hicieras un poco un paralelismo, ¿no? O qué ventajas tiene un mundo tradicional y un token, ¿no? Ventajas e inconvenientes, así como de una forma rápida. Yo te diría que la principal ventaja es la que has dicho muy al principio. Yo te diría que es la capacidad de acceso al mercado de inversión inmobiliaria de particulares que no pueden afrontar los fuertes tickets de entrada que tenemos. Un local comercial pues puede estar, o una vivienda a partir de los 120, 150, 180.000 euros. Ya son tickets muy importantes, donde, por decirlo de alguna forma, ese particular necesita una búsqueda de la propiedad, necesita asesoramiento en el cierre de la compra, necesita luego pues, costes de costes de adquisición, el ITP, registro, notaría, tiempos luego para realizar también contrato de arrendamiento, la búsqueda de ese arrendatario. Por decirlo de alguna forma, es una cadena de inversión larga en el tiempo. Al final, para obtener una rentabilidad, que como todo particular que trabaja, que al final, pues por decirlo de alguna forma, son trabajadores, no estamos hablando de grandes compañías de inversión, pues obtener esa rentabilidad del 4, del 5 a sus ingresos, a sus ahorros, pues vía un token puede ser ágil, rápida, cristalina y, por decirlo de alguna forma, fácil. La vía tradicional, pues ya tienes que tener una capacidad de ahorro muy fuerte. Todo lo que estamos comentando aquí ya de solo la compra de tu vivienda habitual, más luego capacidad de inversión en inmobiliario, son muchos años de inversión para un particular introducirse en el mercado de inversión en residencial o en retail. De esta forma se agiliza esa entrada y también de gente joven que tal vez está más habituada a invertir en capital markets a través de su página web, de su broker, pues es una operativa muy similar y que yo creo que también va a permitir que gente joven sea su pie de entrada a nuestro mundo que tanto queremos. Muy bien, dejadme relacionar un poco ahora dos mundos, ¿no? Que era la tokenización y esta inversión de activos en tokens, que estábamos hablando hasta ahora de inmuebles reales que estamos tokenizando, ¿vale? Pero nos podemos ir a otro mundo absolutamente mucho más virtual. Dejarme entrar y que entremos ahora también en el mundo del metaverso. Y tenemos aquí a Santiago porque en el metaverso también podríamos llegar a comprar inmuebles virtuales. Pero eso es otra cosa, es otro nivel y queremos hablar y especificar que hay dos mundos diferentes y que podemos hablarlo. Santiago, ¿tú cómo crees que va a evolucionar toda esa venta de inmuebles virtuales en el metaverso? Bueno, antes de nada, buenas tardes a tothom. Gracias, Ana, gracias, Vicente, gracias, Gerard, y a Gustavo también. Y bueno, y a todos vosotros, que algunos ya conozco también, aunque estoy en Málaga ahora, yo viví aquí 6 años en Cataluña. Vamos a ver, Ana, el tema del metaverso
¿Cuántas hemos hecho ya varias charlas, ¿no? Con Wires, en el Barcelona New Economy Week, en Málaga. No fui contigo a Miami, pero casi, ¿no? Aunque yo iré en septiembre, en abril seguramente, para explicar lo mismo que estamos hablando aquí ahora mismo. El tema del metaverso, quiero poner un ejemplo que me acaba de pasar ahora mismo, porque podemos definir muchas veces cómo es metaverso. Y venía ahora en el taxi, y me paró ahí en la Illa, que preciso me decía Gerard, oye, empezó a llover cuando llegaste tú, venías de Málaga. Y el taxista me vio que estaba hablando con Teresa del ICEX, porque estábamos preparando el tema para Miami, y me decía el señor, por favor, explíqueme qué es el metaverso. Y claro, tenía pues unos 3 minutos y le digo, mire, pasábamos por delante del Corte Inglés aquí, y le decía, mire el Corte Inglés. Usted si quiere entrar ahora mismo sería un hombre de unos 55 años, y dice, si usted quiere entrar en la web del Corte Inglés, entra en una web, ¿no? Plana, una pantalla, ¿de acuerdo? Imagínese que usted tiene hijos, y dice, sí. ¿Sus hijos juegan algún jueguecito que tenga un muñequito o algo que va paseando? De sí. Pues imagínese que usted entra en ese juego y entra en el Corte Inglés, en un edificio que es el Corte Inglés con el muñequito. Y que puede ir a comprar, y que incluso su mujer, que está en la sala de al lado, con otro muñequito y la encuentra en la sala de sección de mujeres. Bueno, usted no, mejor en el de hombres. Entonces, a ver, es una simplificación, porque el metaverso va mucho más allá. Pero lo que hemos hecho en el tema inmobiliario es que primero tenemos que separar lo que es una especulación que empezó hace un año, cuando Zuckerberg sacó el tema del metaverso, y entonces había principalmente 2 plataformas, 2 webs, ¿vale? Sandbox Game y Decentraland. Nosotros estamos más bien en Decentraland, llevamos el metaverso de Solvia, el de Metrovacesa, el de Gilmar, el de Avanta Espacio y otras 4 o 5 más que saldrán en empresa dentro de poquito, y que esa especulación de terrenos pasó, que empezaban a subir los precios de los terrenos, y me decía alguien, ¿pero cómo, Santiago, van a valer 100.000 euros un terreno en el metaverso? Pues de la misma manera que podía Pisos.com, vaya a preguntarle al CEO de Pisos.com cuánto vale el dominio de Pisos.com. Y andará por ahí, seguramente, el valor. Quiere decir que antes era el nombre del dominio y ahora son sitios y parcelas. Sin embargo, y lo dije en Barcelona New Economy, Ana, ¿te acuerdas? Yo esa especulación la veía con las patas muy cortas, porque no tenía sentido ninguno, porque ahora van a aparecer 40.000 metaversos. Datacasas, mi empresa, ya tiene metaversos para Metrovacesa. Sacamos una promoción ahora en Sevilla, lo estaba hablando con Cristina antes, súper chula. Otra que tenemos también con Solvia, lo que es Madrid Nuevo Norte, las parcelas que tiene Solvia enfrente de San Martín, y aquí en Cataluña y en Barcelona concretamente sacaré algo muy pronto, pero con nuestro propio metaverso. Sí, hay muchos metaversos porque va a haber especulación del terreno virtual. Otra cosa es lo que hacemos nosotros principalmente, porque aquí yo veo muchos compañeros que nosotros vendemos propiedades físicas. Principalmente, a ver, mi campo de acción es España, también extranjero, pero principalmente la Costa del Sol. Y utilizamos la tecnología del metaverso, del blockchain, los NFTs, que podríamos hablar mucho, pero no tenemos tiempo, para vender propiedades reales. O sea, quiere decir, y nosotros, siendo una empresa muy pequeñita, somos una startup, hemos vendido propiedades el año pasado por más de 12 millones. Y somos pequeñitos, cuidado, no quiero presumir de eso, pero somos pequeñitos. ¿Y con qué? Con el metaverso. Entonces, claro, hay que diferenciar, como decía bien Ana, las dos cosas, lo virtual de lo real. Sí, yo creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Es decir, hablábamos de tokenización, por una parte tenemos inmuebles reales que los tokenizamos, que tenemos tecnología blockchain detrás que nos permite hacer eso, ¿vale? Pero que en realidad son inmuebles virtuales, instrumentos financieros, que son diferentes, más modernos, pero instrumentos financieros. Y otra cosa es la especulación de compra, de venta de inmuebles virtuales. No sé si, Cristina, quieres añadir algo en el tema de una compra virtual de un objeto virtual. Bueno, cuando hablamos de comprar parcelas, que es lo que se llama en el mundo del metaverso, compras una parcela, realmente lo que estás adquiriendo ahí es una licencia de uso de un software, de un espacio virtual en una plataforma de un metaverso concreto, que detrás hay unas personas, unas entidades que están desarrollando y están manteniendo y están gestionando esa plataforma y ese metaverso. Las plataformas tienen obligaciones también. Desde el año 2000 tenemos una directiva europea de e-commerce que ha sido traspuesta en España en el 2002 y con la que funcionamos. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ese tipo de plataformas tienen sus propias obligaciones que además ahora se están reforzando con la entrada de nuevas normas, precisamente pues porque cada vez hay más negocio en el mundo de las plataformas, porque esas plataformas cada vez hay más
más usuarios que están interactuando con las plataformas y que están añadiendo contenido, y esa información, que puede ser información ilícita, pueden ser los fakes, news y todo lo que los contenidos ilícitos, todo eso hay que controlarlo, y se les están poniendo más obligaciones a las plataformas para poder controlar todos esos contenidos ilícitos. Estas plataformas tendrán también esas obligaciones, ¿vale? Pero cuando estamos adquiriendo esos espacios virtuales, estamos adquiriendo esas licencias de uso de ese software. Y en esas licencias de uso de ese software lo que nos permite esa plataforma es poder desarrollar contenido. Desarrollar contenido que nos va a permitir generar visibilidad de marca, nos va a permitir tener un espacio en el que desarrollemos nuestra torre de Málaga, ¿no? en el metaverso, y tendremos tráfico que estará, ese tráfico que estará en esta plataforma podrá estar visualizando nuestra propia creación con nuestra marca. Y si además ese metaverso, precisamente por las características que tiene, ese mundo virtual en 3D en el que además interactuamos con un avatar que está metido en el metaverso, que eso al final es verdad que no es lo mismo ver el mundo en la pantalla, en el que tú estás en tu casa y estás viendo una pantalla de ordenador, a meter un avatar y tú mismo estar interactuando en ese espacio virtual. Cambia un poco la experiencia, y esa experiencia más inmersiva pues permite tener más llegada al usuario, permite acercarte al usuario de una forma pues más sencilla, y permite generar otro tipo de negocios y otro tipo de interactuaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que las empresas están haciendo? Pues, lógicamente, desarrollar, tener ese espacio, esa visibilidad de marca, y cómo se certifica esa licencia de ese espacio virtual, pues a través de un NFT. El NFT es el certificado de titularidad de ese espacio virtual, que luego tú puedes además comercializar a terceros y puedes licenciar o puedes vender ese NFT a terceros, ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental, lógicamente, desde un punto de vista no solamente de negocio, pero también legal, el determinar cuál es la plataforma de metaverso, porque cuando hablamos de metaverso podemos hablar de muchos metaversos, porque, como digo, estamos hablando de plataformas y estamos hablando de intermediarios de servicios de la sociedad de la información, pues tendremos que determinar cuál es la plataforma en la que nos interesa estar como marca, en función de nuestros propios productos y servicios y en función de lo que me ofrezca jurídicamente, las garantías que me ofrezca esa plataforma. ¿Cómo sé cuáles son las garantías jurídicas que me ofrece esa plataforma? Bueno, pues con los propios términos, los textos legales de la plataforma, los términos legales de uso, las políticas de privacidad, las políticas de cookies, es decir, cómo maneja la información a nivel de ciberseguridad en el mundo del metaverso es fundamental. Estamos generando una infraestructura en la que está corriendo información. Esa infraestructura en la que además, si incluimos en esa infraestructura instrumentos financieros y estamos empleando la infraestructura como una infraestructura crítica, lógicamente eso tiene que tener más seguridad jurídica desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones son las que hay que ir analizando y poco a poco hay que ir concienciando de, bueno, pues hay muchas plataformas y hay que examinar desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista legal cuáles son las que nos ofrecen esas garantías. Muy bien, pues gracias. Yo creo que ya hemos visto ahora que todo el tema de decidir en qué metaverso ponemos y que va a haber más de un metaverso, yo creo que es algo muy importante, porque esa discusión de si habría un metaverso o varios metaversos, casi todo el mundo dice ahora que va a haber muchos metaversos y, por lo tanto, vigilemos en comprar terrenos especulativos en un metaverso, porque a lo mejor eso no va a valer nada. Pero no olvidemos que en el metaverso estamos haciendo cosas muy reales. Y cuando digo muy reales, cuando hablábamos nosotros en otros foros de temas de metaverso, decíamos que evidentemente el metaverso es una evolución de Internet en el que la clave es la experiencia de cliente, ¿vale? Es decir, la clave es que vamos a tener experiencias de cliente completamente diferentes en un metaverso de lo que hemos tenido hasta ahora en Internet, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que estáis notando vosotros ya, sobre todo en la compraventa de obra nueva y ahora parece ser que también de segunda mano. Es que, Ana, me la pones a huevo la pregunta, ¿no? Porque Ana y yo, que somos, te lo vamos a decir, fans de la programación neurolingüística, psicología, en definitiva. Y aquí tenemos la suerte de que hablo para mucha gente que estáis con el comprador. Y esa psicología, yo tengo mis agentes comerciales y yo sí puedo ir con mis agentes al lado, lo que pasa es que son suecos, noruegos, principalmente yo me enfoco más al público extranjero, pero no dejan de ser iguales personas como nosotros, aunque sabéis que el público español es un poquito más complicado que el extranjero para mí. Pero bueno, independientemente de eso, los que os dedicáis a la compraventa, sabéis que la decisión de compra puede tardar un año, puede tardar 10 el cliente, pero la decisión de compra a veces la toma en 2 o 3 minutos.
2-3 minutos. Ya, bueno, Santiago, ¿cómo va a comprar? No, puede pensarlo, pero la decisión de compra la toma en 2-3 minutos. Y los que estáis continuamente con clientes sabéis que es el momento en el cual el marido, a ver, generalmente marido y mujer, pareja, ¿vale? Se separan, empiezan a hablar entre ellos. Yo le digo a mi gente, quieto, no te muevas ahora que están decidiendo el momento de compra. Y eso dura 2-3 minutos. Y sabéis de lo que estáis hablando, ¿no? Bien, entonces la inmediatez a la hora de comprar una vivienda es necesario decir, bueno, ¿cómo va a comprarlo en el metaverso? El metaverso es intentar que las sensaciones, ¿vale? Las sensaciones que de alguna manera, no vamos a hablar de neurociencia, porque sería para otro debate, ya veis que a mí me apasiona, ¿no? No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de la propia psicología de toda la vida. Y dices, entonces, ¿para qué sirve el metaverso? Nosotros nos comunicamos visualmente, auditivamente y kinestésicamente. ¿Qué es el muñequito? El muñequito es oye, fijaros que se mueve, ¿no? Es una persona que te intenta trasladar más información que una página web. ¿Por qué? Porque el muñequito se mueve kinestésicamente. Y la segunda cosa, que va por el tema de Cristina, aunque tú también lo comentaste un poquito, Miguel, es la inmediatez del pago. El metaverso es interesante porque está asociada a la blockchain. Entonces, por favor, yo siempre, perdona que sea un poquitín, digamos, didáctico en esto, obviar, por favor, el tema de criptomonedas, todo este tema especulativo. Es una nueva forma de pago. Y cuando estás asociado a un Decentral, a un Sandbox Game, arriba a la derecha, y os invito a hacerlo, generalmente está asociado a una wallet. Y, bueno, Santiago, ¿qué es una wallet? Nada, es un plugin del propio Google Chrome, ¿vale?, que es como estuvieras asociada a la cuenta de PayPal. ¿Qué quiere decir? Que puedes reservar una vivienda inmediatamente. Alguien me puede decir, ¿cómo va a comprar una vivienda de 300.000, de medio millón, de 1 millón de euros así? No, pero los que sabemos cómo es el proceso de compraventa, sabéis que la compraventa se realiza en la reserva. ¿Y la reserva cuánto dinero es? 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, 10.000 euros como mucho. Es ahí donde la tecnología blockchain asociada al metaverso, con todas las implicaciones legales que eso lleva, aunque ese contrato de reserva es un contrato que no se eleva público, sino que es un contrato entre partes, precisamente esa tecnología es la que nos va a ayudar a hacer más reservas. Después viene la segunda parte, que ya es notaría, legales, que yo ahí necesito a Cristina que me ayude para poder, el registrador de la propiedad, el notario, pero ya es un trámite administrativo. Pero ¿sabéis lo que quiero deciros? Es, coño, que el tío reserve, ¿no? Que ya reserve, ya se encargará después la parte más, digamos, administrativa. Y eso es el esfuerzo que nosotros estamos intentando hacer con la tecnología del metaverso. Y aparte también la experiencia a la hora de ver una obra nueva, ver un inmueble, sentir la sensación que vas a tener, ¿no? Es decir, tú vas a tener la sensación, con tu avatar va a tener la sensación de estar paseando por su nueva casa, ¿no? Te cuento, Ana, una cosa que vamos a desarrollar dentro de un mes y pico, os lo estaba contando a Vicens antes y a Gerard. Yo me compré ahora una pantalla LED gigante, no tan grande como esta, pero me la he comprado porque me salía más barato comprarla que alquilarla. Y no sé si lo entendéis, y tengo un LED en el suelo y entonces el tipo se coge unas gafas no de realidad virtual, sino de realidad mixta. Y realidad virtual mixta es que yo puedo ver lo que pasa aquí alrededor. Y con esas gafas se coloca un plano en el suelo y automáticamente se coloca el edificio que se va a construir de obra nueva y en el fondo, ¿qué coloco? Las vistas. Porque por lo menos en la parte de la Costa del Sol, el 95% de las compraventas se realizan por qué vistas tengo en el apartamento. Pues pongo las vistas, pongo el edificio y además la segunda parte ya es el tema de olores, ¿no? Tú sabes, Ana, que el tema de olores, pues está viendo el mar, le ponemos, ¿no? Tema de percepción. Al final es la percepción y cómo me voy a sentir yo en esa casa, ¿no? Por eso hablamos mucho de que es esa evolución de Internet y evolución sobre todo de la experiencia de cliente, que es lo que vamos a tener, ¿no? Para terminar el punto, hemos trabajado con obra nueva, lo tenemos clarísimo. ¿Con segunda mano sale a cuenta todavía el metaverso? Mira, con Solvi estamos trabajando el tema de segunda mano, porque sabéis Solvi que hizo transacciones, perdón si quiero equivocarme, después José Luis Bellosta me matará, que es el CEO, el director general de Solvia y de Intrum, creo que es 1.300 millones de euros de transacciones el año pasado. Nosotros, por ejemplo, en Morros del Camp, donde tengo un apartamento yo en Hospitalet del Infant, ahí en Morros del Camp, en el campo de golf, y tienen, creo que es una parcela, donde hemos desarrollado en el metaverso. Curiosamente, esa percepción está pensada para un terreno o un tema de segunda mano, poder construir en el metaverso la propuesta de volumétrica de lo que se podría hacer en ese terreno.
¿Sabéis cómo son la propuesta de los terrenos? Suelen ser, no sé, PDFs en blanco y negro que nadie entiende. Yo soy arquitecto y de verdad me cuesta trabajo a veces entender esos planos que a veces nos dan en el tema de terrenos. Pues el metaverso te da esa posibilidad. Y en segunda mano, nosotros tenemos una cosa que es que todas las herramientas tecnológicas que han aparecido hasta el momento, perdonad si me equivoco, pero parece como que miran de afuera hacia adentro. Cómo es el salón, cómo es la cocina, cómo es el baño. No, no, no. Esta no es la forma en la cual el cliente mira un edificio físicamente. El cliente lo que hace es entrar en el apartamento y mira de dentro hacia afuera. Y eso es el reto que nosotros tenemos en la tecnología. Por eso es tan importante qué se ve desde la ventana. Aunque veas el patio interior de una illa o veas la diagonal, tiene que verse lo que pasa en el exterior. Y ese es el reto que tenemos en segunda mano, porque en obra nueva quizá me sale más económico, porque obviamente yo puedo, digamos, pero en segunda mano estamos trabajando con Solvia en ese tema y súper apasionante, porque en el momento que podamos sistematizar el proceso en muchas viviendas de obra de segunda mano, pues seremos más grandes, ¿no? Está clarísimo que va a entrar la segunda mano también, que Por la primera supuesto. mano, y la comercialización va a evolucionar, una parte va a evolucionar en el metaverso, eso está clarísimo. Para terminar el punto del metaverso, porque también estamos ya muy mal de tema, también creo que en el metaverso, aparte de comprar y vender, vamos a poder trabajar seguramente, ¿no? Y tener experiencias diferentes de trabajo en el metaverso, de reuniones. ¿Qué opinas, Miguel, de esto? Yo te diría que las nuevas formas de trabajo se han quedado ya con estos 2 años y que van a ir evolucionando a más. Cada año yo creo que va a haber saltos tecnológicos muy altos. En nuestro sector también los edificios de oficinas van a tener que tener esa capacidad de implementar todas estas nuevas tecnologías, como puede ser el metaverso, que no es una pantallita, es algo mucho más allá, ¿no? Yo te diría que todo lo que sea trabajo en equipo, algo más de lo que ya estamos habituados de hacer, pues videoconferencias donde a partir de 6, 7 personas cuesta mucho dialogar, entablar y solo una comunicación, ya no te digo ejecutar trabajos que tengamos que hacer, todo lo que sea una facilidad a los trabajadores, yo creo que las empresas las van a tener que ir implementando en los próximos años. Y el metaverso pues puede ser una clave de ello. Muy bien, o sea que vamos a tener también oficinas virtuales en el metaverso, ¿no? ¿Verdad, Cristina? Vamos a tener oficinas virtuales. Mira, se pueden utilizar para reuniones multijurisdiccionales, por ejemplo. Nosotros lo hemos utilizado, tenemos oficinas en LATAM y hemos hecho reuniones con compañeros que bueno, pues están en Guatemala, están en Argentina, están en México, están en Colombia y lógicamente te acerca, como decía antes, cuando la primera vez que me metí en el metaverso, que me puse las gafas con mi avatar y me reuní con mis compañeros que están a kilómetros de distancia, lo que dije es el concepto en remoto va a cambiar porque no estamos en remoto, de hecho chocaba con mi compañero que estaba en Argentina y chocaban las manos, entonces estás mucho más cerca, la interactuación es distinta y eso pues lógicamente se aplica al mundo de la formación, al mundo de las reuniones virtuales, al mundo del trabajo, a cualquier sector. El mundo del retail también, por ejemplo, las tiendas van a poder pues poner un espacio virtual y tener incluso dependientes que sean avatares, que luego eso genera también otros debates jurídicos que no vamos a entrar ahora porque lógicamente nos podríamos eternizar. Pero puede haber un avatar ahí que esté atendiendo a otros avatares y que se estén probando virtualmente esa ropa porque tu avatar es exactamente igual que tú, porque ahora también el mundo del avatar, decías, ahora el avatar es un muñecajo, pero es que dentro de muy poquito ese avatar va a ser exactamente igual que tú, porque vas a poder hacerte una fotografía que con unos nodos ese avatar en el ordenador va a ser exactamente igual que tú. Entonces yo creo que estamos en una fase muy prehistórica de lo que es el metaverso y de lo que son las posibilidades también incluso de blockchain, porque todo esto hay que enlazarlo con blockchain, como decíamos, con los NFTs y con los criptoactivos que nos sirven como medios de pago y lo que compramos son los NFTs. En esa distinción de eso, las tipologías de criptoactivos hay que entender que hay criptoactivos que son criptoactivos que representan valor, como por ejemplo el Bitcoin con el que tú compras y vendes, y hay otros criptoactivos que representan derechos prestacionales, derechos personales, que son una obligación o un servicio. Y hay otros que no son prestacionales, que son derechos reales o que representan otro tipo de activos, como son los NFTs. Esos son los NFTs, es como yo compro y vendo con Bitcoin y al final lo que adquiero es ese NFT en el que representa el valor que realmente yo estoy adquiriendo. Y entonces esa mezcla entre blockchain y metaverso es lo que nos va a permitir pues, es generar esos nuevos modelos de negocio que hoy en día están
empezando y estamos, como digo, en un momento muy prehistórico. Yo creo que no nos podemos ni imaginar cómo va a evolucionar todo esto en unos 10 años, por ejemplo. Y nos pasó lo mismo con Internet. Cuando empezó Internet no nos podíamos imaginar que al cabo de los años íbamos a estar hablando de Facebook, íbamos a estar hablando de Meta, íbamos a estar hablando de Instagram, y íbamos a estar hablando de las redes sociales como las concebimos hoy en día. Entonces yo creo que estamos en esa fase inicial, dando pasitos, y que todo esto va a evolucionar y veremos a ver por dónde evoluciona. De hecho, dicen que en el metaverso el 60% de los negocios que va a haber todavía no existen, ¿no? Exacto. Y todavía no nos los hemos imaginado. Eso es, Por lo eso tanto, yo creo que estamos fuera de tiempo, nos queda un mundo de metaversos y un mundo de inversión en tokens que seguro que está iniciando, pero que va a crecer mucho y que vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que pase. En medio segundo os voy a pedir muy rápido que me deis un deseo para el año 2023. Santiago. Pues que los que ya pasamos, ya llegamos a los 50, sabes que hay crisis económicas. Lo decía Gerard, esto, no sé, cuánto sube, baja, sube, baja. Vamos a aprovechar las cosas puede ser que haya menos compraventas este año, puede ser, pero tenemos que entender que son ciclos y que no es la tecnología, sino la sapiencia de lo que ya sabemos hacer, mejorarlo entre todos. Muy bien. Miguel. Yo vendría, pues tal vez para tener un marco regulatorio a nivel de la Unión Europea para el desarrollo pues, de todo lo que estamos hablando de fintech y sobre todo en tokenización, ¿no? Existe la demanda, existe la oferta, está ahí, pero todavía no sabemos bien cómo. Bueno, no tenemos un marco regulatorio conjunto, ¿no? Ese desarrollo. Pues no sé si le has quitado el deseo a la Yo como abogada. abogada No no lo puedo sé. pedir otra cosa más que es verdad que cuando tenemos un marco jurídico establecido, pues lógicamente eso genera seguridad jurídica y eso genera más inversión. Sí. Por lo tanto, yo creo que es importante que esas leyes que se están, esos reglamentos que se están desarrollando a nivel europeo, por fin empiecen a entrar en vigor. Ya están, no quiero decir, ya hay mucha normativa, se está empezando a desarrollar, tenemos normativas relacionadas con blanqueo de capitales, tenemos normativa relacionada con un cambio que va a haber en todo lo que es la normativa de mercado de valores, con el reglamento de régimen piloto que permite liquidar los instrumentos financieros en tecnología DLT. Es decir, se están desarrollando y se está haciendo mucho trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y eso nos va a permitir pues, tener esa seguridad jurídica y va a haber más apuestas y además va a dejar fuera todos aquellos elementos o entidades que no hacen las cosas bien y ya sabemos que eso también hay que eliminarlo de la ecuación porque eso hace mucho daño y además perjudica también lo que es el propio mercado. Muy bien, pues nos quedamos con estos deseos. Ya veis que en el mundo futuro y en el mundo virtual la seguridad jurídica, la reglamentación también es un gran deseo. Por lo tanto, nos quedamos con nuevas maneras de invertir, nuevas maneras de comercializar. Nos quedamos con esperanza y aprovechar de oportunidades en este ciclo y nos vemos el año que viene.